Hola doctores, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Ahí se están conectando los doctores, muy bien, hay varios de UPC. No somos muchos, así que lo ideal es que ustedes puedan explayar todas las dudas o preguntas que tengan acerca del ENAM en esta charla. Vamos a estar con ustedes una hora y media como máximo para no cansarlos tanto. Entonces, la dinámica que vamos a tener a continuación es un banqueo ENAM clásico. Y vamos a ir resolviendo pregunta por pregunta con ustedes, ¿sí? Ok, listo. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a darle la bienvenida al doctor José Eduardo. No sé si el doctor ya está con nosotros. Creo que está programando su audio. El doctor José Eduardo también es de UPC. Y bueno, tenemos la suerte de que ambos hemos sido directores académicos del Comité Permanente Académico en la Asociación UPC hace algunos años. A ver, le voy a dar permiso al doctor para que comparta su segundo. Ya listo, ya está el doctor José Eduardo. No sé si puede activarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto verlos. Y un gusto poder hacer esta charla también contigo, Alexandro, después de tiempo. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, primero voy a compartir pantalla y en la pantalla lo que ustedes van a ver es un quizzes y vamos a ir pregunta por pregunta y la vamos a resolver una por una, ¿vale? Los ganadores al final, pues todos los que están acá tienen un bono de 100 soles para el curso ENAM, que es lo más importante, ¿vale? Y los ganadores van a tener, me parece, acceso al app de manuales. Eso ya lo vemos en un ratito. Pero lo más importante, además de los premios y esas cosas, lo importante es que puedan resolver todas sus dudas y preguntas. El ENAM ya viene, va a ser el 3 de diciembre y pues se acerca rápidamente. Así que pasen la voz a todos sus compañeros. Ustedes 11 personas van a aprovecharlo al máximo. ¿Ya? Entonces, mira, hay más gente que está entrando. Uno, dos. Listo, muy bien. Entonces, voy a compartirles la pantalla a continuación. No sé si conocen la plataforma Quizzes. Es bien, bien sencilla de utilizar, para ser sincero. Entonces, lo que van a hacer a continuación, comparto la pantalla. Me confirman si pueden verlo, por favor. Vamos a hacerlo al ritmo de profesor. Un segundo. Más que la nota, es el hecho de que... Espérate. Ahí está entrando la gente, muy bien. Un ratito. A ver, dame un segundo, por favor. Ya, espérate. Y ahora sí. Y ahora sí.
Doctores, lo que tienen que hacer es entrar aquí al quiz y con el quiz ustedes van a poder participar. Saludos a todos los 18, saludos a los que son de la UPC, también les da Norbert Wiener, que están aquí, que son nuestros alumnos del curso ENAM. Ahí les pasé el link y en el caso no puedan ver el link de forma adecuada y tienen el número también. El número es 944-767. 944-767. Vamos a resolver preguntas de ciencias básicas, de farmacología, preguntas de cardiología, claro que sí. El doctor José Barro es R2 de cardiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Clínica Internacional, Universidad de Rebagliati también. Y también unas cuantas preguntas de gineco, ¿no? Pero principalmente vamos a hacer cardio y fármaco, porque fármaco viene bastante, suele venir como 10 preguntas, entre 5 a 10 preguntas de efectos adversos, ¿no? Y tú dirás, oye, qué fácil, no, pero ahí se equivocan y tenemos que asegurar esas preguntas de cara frente al examen. A ver, por favor, se van añadiendo. Vamos 8 ahí, son 20. Vayan conectándose. Bueno, vamos a iniciar, ¿te parece, José Eduardo? Sí, ya, vamos con todo. Ya. Ahí está el código en pantalla, cualquier cosa. Dice, adolescente 15 años por primera vez presenta dolor abdominal, vómitos, diarrea y fasciculaciones musculares y es la primera vez que ayuda en una cosecha de uvas. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Esto vino en el ENAM hace un par de años. Ya, le vamos a terminar la pregunta. En 15 segundos. Muy bien, Iván. A ver, Talís, Milko y Melissa. Muy bien, la respuesta es intoxicación por insecticidas, ¿no? Entonces nosotros vamos al PowerPoint y vamos a resolver esa pregunta. Bueno, ya ahí se filtra una clave, no pasa nada. La Girona. Ya, muy bien. Entonces, ustedes saben que nuestras clases son los más Ahí está, ya están entrando todos ahí en bloque. Ustedes saben que nuestras clases son participativas y la idea es de que ustedes puedan aprender todo ello, ¿no? Entonces, mira, tenemos una paciente que tiene 15 años, entonces ya de por sí es una paciente joven, ¿ok? Esto es muy importante. No nos mencionan el tiempo de enfermedad, entonces el tiempo de enfermedad, si no nos lo mencionan, probablemente es porque es un cuadro que lleva muy pocas horas o muy pocos momentos. Entonces es menor a 24 horas, por lo tanto, es un cuadro que es hiperagudo, ¿ok? ¿Vale? Otro dato importante. Es la primera vez que apoya en algo, cosecha de uvas. Además tiene dolor abdominal, vómitos, diarrea, fasciculaciones musculares. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?
nosotros cuando leemos una pregunta del ENAM, primero tenemos que ver la última parte de la pregunta, ¿ok? Esto de aquí. Esto es para tu vida, para tu examen, además del todo el flor y todo el texto que te ponen, fíjate en la última parte de la pregunta. Te lo pongo aquí. Ya sabes que te están preguntando el diagnóstico. Entonces enfoca tu mente y activa cuáles son las perlas más importantes. Un cuadro hiperagudo cerca de una cosecha, una plantación de algo, ¿ok? Ves las alternativas. ¿Intoxicación alimentaria podrá ser? Bueno, probablemente podría ser, pero la intoxicación alimentaria te hubieran comentado que la paciente comió algo, ¿no? Pero no te dice que ha comido nada. Por ahí seguro se llevó una uva a la boca, no sé qué, ¿no? Pero muy extraño, ¿no? En el caso haya sido de esa forma. Entonces, no me parece que es la mejor respuesta, ¿sí? Por otro lado, un segundo. Por otro lado, tienes hipoglicemia. La hipoglicemia, si bien puede generar sintomatología similar en algunos casos, no tenemos evidencia de ello y esto hubiera avanzado con las horas. Tampoco te dicen que la paciente tiene como antecedentes la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, por ende, probablemente no se trata de una hipoglicemia. Una paciente de 15 años no tiene por qué hacer una hipoglicemia de esa manera. Muy, muy extraño, ¿sí? Ten en cuenta esos datos. Entonces, muy probablemente tampoco sea esta la respuesta correcta. Vale, muy bien, gracias a los 31 que están acá. Esto. Entonces, esta nos da. Neurosis conversiva no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, nos queda, por el hecho de la intoxicación por insecticidas, probablemente la paciente está expuesta a lo que nosotros llamamos organofosforados, ¿no? ¿Y cómo actúan estos de acá? Organofosforados. A ver, doctores, ¿dónde actúan principalmente los organofosforados que están en los insecticidas? Pregunta de primeros años de medicina. ¿Dónde actúan los organofosforados principalmente? A ver, ¿qué dicen en el chat? Vamos, piensen. ¿Qué dicen? Vamos, rápido, rápido. ¿Se muere tu paciente? ¿Dónde actúan los órganos fosforados? ¿En el cerebro, en el corazón? ¿Dónde es el principal sitio de acción? Inhiben ¿qué dicen? La acetilcolinesterasa. Muy bien, entonces tú tienes que recordar que acá está tu neurona 1, acá está tu neurona 2, ¿ok? Y acá hay un espacio presináptico, ¿sí? ¿Ok? Entonces en este espacio hay, bueno, salen los neurotransmisores y digamos que acá sale acetilcolina y se va a posar sobre un receptor nicotínico a nivel neuronal, pero la acetilcolina tiene que reabsorberse o desintegrarse, ¿sí? Pero la acetilcolina no puede quedarse ahí toda la vida. Entonces, ¿qué hay algo? Hay una enzima que es la acetilcolinesterasa. ¿Y la acetilcolinesterasa qué hace? La acetilcolinesterasa es como un Pac-Man. Se come la acetilcolina, ¿sí? Bacán. ¿Qué pasa si tú le das un inhibidor de acetilcolinesterasa? El inhibidor de acetilcolinesterasa, en este caso los órganos fosforados, lo que hacen es hacer una unión covalente irreversible, de tal manera que la acetilcolinesterasa que tenía esta forma para invocar y comerse a la acetilcolina ya no va a poder. Entonces se acumula la acetilcolina en exceso, ¿sí? En mucho exceso. Y todo en exceso genera problemas. Pregunta, ¿la acetilcolina es una hormona, o bueno, un neurotransmisor que, que predomina en el parasimpático o en el simpático, doctores? ¿Qué opinan? ¿Parasimpático o simpático? ¿Simpático seguros? Parasimpático. Acuérdate, es, el guapo es la adrenalina, ¿no? En cambio, el feo, por así decirlo, es la acetilcolina, porque es el parasimpático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el parasimpático? ¿Con el parasimpático te duermes o te levantas? ¿Qué opinas? ¿Te duermes o te levantas con el parasimpático? Vamos, doctores, rápido, rápido. Tiene que pensar rápido, ya viene el ENAM. 2 meses, te duermes. Entonces, ¿qué haces cuando te duermes? Bradicardia. ¿Qué más? Bradipnea, ¿no? En verdad es síndrome de traquicardia, bradicardia, ¿no? Pero probablemente te mueras más por la bradipnea. ¿Y cómo se ponen tus ojos? ¿Como puntitos o grandotes?
¿Qué opinan? ¿Tus ojos cómo se ponen? ¿Como puntitos o grandotes? Puntitos. ¿Y eso cómo se llama? ¿Miosis o midriasis? Miosis, ¿no? Haces miosis. ¿Por qué miosis? Porque el músculo ciliar que permite que este, por ejemplo, tus ojos se pongan así grandotes, eso es guiado por la adrenalina normalmente. En cambio, en este caso no la vas a tener, hay más parasimpático, entonces no permiten esta adecuada dilatación de pupilas y tus ojos se quedan puntiformes. ¿Cuál es el tratamiento, doctores? ¿Cuál es el tratamiento principal? Que lo van a ver en el Serum un montón. ¿Con qué tratamiento le das para evitar este problema o solucionar este problema? La atropina, muy bien. ¿Y cuándo vas a dejar de utilizar atropina? ¿Cuándo tú dices que el paciente ya está atropinizado y para la dosis o le empiezas a descargar? ¿Cuándo qué? ¿Qué tienes que ver en el paciente? Signo clínico y resolución de síntomas, pero en los ojos, ¿qué tienes que ver? Ahí levanta la mano. Probablemente la miosis empieza a solucionarse, ¿no? Entonces, eso es algo que tú tienes que saber que siempre va a venir, entrenador, ¿sí? Esto siempre viene, por lo menos viene una o dos preguntas. Entonces, no te las pierdas por sonso, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre esta pregunta o todo normal? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo normal. Sí, todo claro, esta pregunta bien básica. Perfecto, me alegro. Listo, entonces la clave es intoxicación por insecticidas. Listo, ahora vamos a ver la siguiente. Muy bien, siguiente pregunta. Esta es clásica también. En el 95, en el metro de Tokio, hubo un ataque terrorista con la muerte de 14 personas. El efecto mortal se atribuye a excesiva sobreestimulación colinérgica. ¿Cuál es el antídoto? Ya, muy fácil. Muy bien, se acabó el tiempo. Muy bien, Iván, Alesa, Alejandro. Ahí, por ejemplo, la clave era atropina. Esta pregunta la voy a pasar rápidamente. Bien sencilla esta pregunta, la verdad. El flumacenilo, ¿para qué sirve? Flumacenilo, perdón. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el flumacenil? Intoxicación ¿por qué? Benzodiazepinas, muy bien, ¿no? ¿Para qué otra más? También se puede utilizar junto para intoxicación por etilenglicol, me parece, ¿no? Entonces, ten eso en cuenta, ¿ya? Nitrato de amilo, ¿qué es nitrato de amilo? Ese es confusor. ¿Has escuchado de la droga que se llama los poppers? Que antes era un vasodilatador para angina coronaria en los 60s. El nitrato de amilo servía para eso en su momento, pero el nitrato de amilo son los poppers, esa droga que está de moda. Y dimercaprol, pues no tiene absolutamente nada que ver tampoco. ¿Ya? Esta vino en el ENAM 2021. Siempre vienen intoxicaciones. ¿Listo? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. Un paciente de 58 años, alcohólico, es hallado en la vía pública, confuso y estrés de emergencia, examen de lesiones en la lengua, respiración profusa y amaurosis, ¿no? Laboratorio pH 720, PCO 232. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Ahí están las claves. Muy bien, a ver, ¿cuál es la respuesta? El link del quiz está en el chat, Solange. Ya, muy bien. Entonces, esta es una pregunta particular. Mira, no sé si me escuchan bien. Aquí tenemos un paciente que te dicen que es un indigente, que tiene 58 años y es alcohólico. Ya con esto, tú tienes que pensar en varias cosas. Pacientes que tienen alcoholismo pueden hacer neumonía aspirativa, ¿ok? Por Haemophilus influenzae, ¿no? Estoy, ¿listo? Por Haemophilus influenzae, ¿ok? También pueden tener intoxicaciones. ¿Por qué? Por metanol, clásico, siempre viene. También pueden hacer eventos ACV, etcétera. La cosa es de que lo encuentras en la vía pública y está confuso, estrella de emergencias. ¿Cuál es el diagnóstico? Lesiones en la lengua. Ya se puede haber mordido. Respiración profusa, rápida. ¿Qué es amaurosis? Acá está la perla de esto. ¿Qué significa amaurosis? Aquí está la perla de este examen. ¿Qué significa amaurosis? Doctores, ¿qué significa amaurosis? Amaurosis. Amaurosis, ¿qué significa? Pérdida temporal de la visión. Muy bien. Pero amaurosis fugax es pérdida temporal de la visión. ¿No? Amaurosis es que el paciente no ve. Por una insuficiencia respiratoria, tu paciente no vería. Y además te cantan que tiene el pH, ¿cómo está? ¿Está acidótico o está tirando para ácido o para base? Está acidótico, ¿no? ¿Ok? Y el PCO2, tú confirmas que es una acidosis porque el PCO2 está en 32. Si fuera una alcalosis metabólica, tu PCO2 probablemente estaría más bajo, ¿no? Perdón, tu PCO2 estaría aumentando para compensar lo que está ocurriendo. Y como tú probablemente estás almacenando ácidos, ¿ok? Fijos, ¿qué haces? El cuerpo empieza a botar por la respiración ácidos volátiles como el CO2, CO2 afuera. Entonces, tiene una triada. Paciente con antecedente de alcoholismo, amaurosis y además tiene acidosis metabólica, probablemente anion gap elevado. ¿Ok? ¿Qué será esto? ¿Qué puede ser esto? Sí, sin dudarlo. Insuficiencia respiratoria, si esto a la larga te puede hacer una insuficiencia respiratoria como una insuficiencia de todo el cuerpo. Entonces, este no es el diagnóstico principal. ¿Sí? Intoxicación por alcohol metílico, la respuesta correcta. Neumonía aspirativa. Neumonía aspirativa, tu paciente verdaderamente tiene esta historia, quizás que está hospitalizado y tiene una placa con infiltrados. No, no. Probablemente desarrolle, sí, pero ahorita no es lo más importante. Estado posictal. El estado posictal es un paciente que ha convulsionado y luego se levanta y está confuso. Pero una pregunta, ¿por qué, cómo se relacionaría el estatus posictal con el pecho acidótico? Probablemente haya convulsionado, no sabemos, quizás, pero ¿cuál es la mejor respuesta que puede explicar la unidad clínica a esta pregunta? Intoxicación por alcohol metílico. Esa es la respuesta. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el antídoto de una intoxicación por alcohol metílico? ¿Cuál es
Chicos, ¿cuál es el antídoto de una intoxicación por alcohol metílico? Etanol, ¿no? Por eso dicen el famoso whisky endovenoso, ¿no? Muy bien. Tú dirás, oye, qué fácil. Un buen vodka, dice Milko. Saludos, Milko. Ya pasé el link. Tú dirás, oye, qué fácil esa pregunta. En esa se equivocan, ¿no es cierto, José Eduardo? ¿Qué opinas? En el ENAM, ¿en qué se equivocan? Claro, en ENAM a veces se equivocan porque o la ven muy rápido la pregunta y piensan que es insuficiencia respiratoria, por ejemplo, ¿no? Por respiración profusa, rápida, pero hay otros datitos, como tú le dices, que te dan las claves, ¿no? El que sea alcohólico, que esté en una vía pública, más que todo te guía para que la persona se haya intoxicado por otro tipo de alcohol, pues, ¿no? Que es muy común, en verdad. Ujú. Entonces, esto te vas a enfrentar. Esto te puede venir de nuevo porque el año pasado, hace 2 años, hubo una intoxicación por una bebida de Ica que era Sol de Oro, creo, y varias gente se quedó ciega. Hace un par de años, ¿no? Otra que Claro. te puede venir clásica ahora va a ser dengue, enfermedades infecciosas relacionadas a las lluvias, leptospirosis, COVID va a venir seguro, ¿no? Entonces, y las intoxicaciones siempre vienen, siempre, siempre, siempre vienen, lo que más vienen, y sobre todo la atropina te la vas a encontrar. ¿Ya? Muy bien, entonces la clave es intoxicación por alcohol metílico. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien. Entonces, miren la siguiente pregunta. Varón de 28 años, se lleva a la emergencia de los bomberos. Está tirado en la calle, el examen físico, frecuencia cardíaca 62, FR 12, saturación 90. Ya, ¿qué está pasando? Está soporoso. ¿Pupilas qué dice? Pupilas. Ya está bien fácil esta pregunta. Se le administra flumacenilo y el paciente despierta. Ya, esto es muy sencillo. Esa pregunta es bien directa, ¿no? Es regalada prácticamente, ¿no? Tú solo tienes que recordar para qué sirve el flumacenil en la mayoría de casos. Muy sencilla esa pregunta. ¿Para qué sirve el flumacenil? Para la intoxicación por, felicitaciones a Alesa, Alejandro, a MFLA, Melissa, a la intoxicación por benzodiazepinas, ¿no? Alcohol, no. Probablemente te equivocaste marcando. Vamos a pasar rápido esa pregunta y vamos con la siguiente. Ahí, esta está fácil también. Mujer de 54 años, reiteradamente acude a emergencia por cefalea pulsátil, náusea y vómitos. En la anamnesis, habita en ambiente cerrado y refiere usar estufa de gas. Al examen, FC 160, FC 120, FR 26, saturación 95. Desorientada, confusa, intensidad de debilidad muscular. ¿Cuál es la terapia más adecuada? La palabra clave dice estufa de gas. Muy bien, ¿no? Muy bien, entonces, si tienes una estufa de gas, ¿qué es lo que probablemente está liberándose? Te pregunta la ENAM clásica también, ¿no? Monóxido de carbono, ¿no? Entonces, más que la ventilación a alto flujo, le tienes que dar oxígeno al 100% para que compita con el monóxido de carbono y le gane, ¿no? Intubarlo no creo. Probablemente lo tengas que intubar con el Glasgow está menos de 8, ¿no? Entonces esa pregunta también es clásica, ¿ya? Creo que ahí terminamos las de intoxicaciones y le va a tocar al doctor José Eduardo, ¿o no?
Sí, este Sí. es, ya pregunta el doctor José Barro. Ya, a ver. Este, eh, La leo. te dejo que tú proyecta para que puedas anotar, ¿te parece? Ahora, si yo proyecto, no vas a poder, no vamos a poder ver la pregunta. ¿Qué cosa? Si yo proyecto, no vamos a poder ver la pregunta, creo. Ah, ¿O no, no? pero lo vemos del PPT nomás. No pasa nada. Ah, ya, ya, Igual con ellos sí lo ven en su computadora. ya. Tú me En dices cuando su, ya. A ver, ya, un toque. proyecta tú. Listo, muy bien. Yo te voy pasando el quizzes. Varón de 32 años con antecedente de síndrome de Marfan, refiere olor torácico inicio brusco, desgarrante en tórax anterior y posterior. Al examen PA 190-10, 190-110 debe ser. Eh, brazo izquierdo 90-60, frecuencia cardíaca 120, saturación 97, cajeta de carga sinusal, restos sin alteraciones. Radiografía de tórax, mediastino ensanchado. Canta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver. La mayoría ha marcado, la mayoría marcó disección aórtica, también un aneurisma aórtico, hematoma aórtico, úlcera aórtica. A ver, doctor José Eduardo. A ver, un toque, sino que tengo problemas para compartir la pantalla. Espérame un segundo. Ya. Y ahí te la están cantando, ¿ah? En el chat. Están forta, dice. Creo que vas a tener que compartir tú, ¿ah? Porque no sé por qué no me deja. Tal vez es de permiso, creo. A ver. ¿Yo comparto? Sí, creo que sí, porque no me deja. Y ya tú me ayudas con unas escrituras, y somos buen team. Ya, ya. A ver, espera, antes de esa pregunta, los que les quería comentar, ¿verdad? Esto me olvidaba. Este, pueden tomarle screenshot si quieren a esta tabla. Está en los manuales de AMIR que están adaptados al ENAM, donde están los diferentes síndromes, simpático mimético, anticolinérgico, colinérgico, inóptico sedante, etcétera. Esto acá les va a venir en su examen. Apréndanse esto, por favor. Es súper fija. Las pueden encontrar en los manuales de AMIR, los que no están con nosotros. Y les recuerdo que el jueves ya inicia nuestro curso ENAM Last Call, ¿no? O ENAM Última Llamada, por así decirlo, ¿no? Con la clase de dermatología a las 7:30 de la noche. ¿Ya? De igual manera aquí van a poder encontrar los diferentes antídotos y los diferentes síndromes clásicos con los cambios en las pupilas principalmente, ¿no? Bueno, y aquí está pues también cómo está en el metanol y cómo lo hemos puesto en nuestros manuales. Muy bien, entonces acá la respuesta es disección aórtica, ¿no? A ver, doctor José Eduardo nos explica la pregunta. Ya, a ver, chicos. Entonces, bueno, como han puesto bien la mayoría, y justo ahí en el chat también Anthony pone probable Stanford A. Sí, cuando ustedes tienen un paciente joven con un antecedente de alguna colagenopatía, como es este paciente con síndrome de Marfan, que es un paciente que por sí ya tiene un riesgo de tener alguna alteración de la aorta, ¿no? Por su misma alteración genética. Entonces, si tienen un dolor torácico que inicia de manera muy súbita y que tiene un dolor desgarrador, que muchas veces el paciente te va a decir como si me atravesaba una lanza o como si viene desde el pecho y se va hasta la espalda, lo primero que tiene que pensar es una disección de aorta, pues, ¿no? ¿Por qué no pensaría en un infarto? Uno, por la edad, ¿no? Probablemente un paciente varón de 32 años no va a tener un infarto. Además, un infarto usualmente no aparece de inicio tan brusco, generalmente es un poco más insidioso, el dolor comienza opresivo, va aumentando en los minutos. Y además, la diferencial de presiones, el hecho de que en un brazo tengamos una presión muy elevada y en otro brazo tengamos una presión, entre comillas, estable o en el límite inferior, nos dice que hay un problema en la aorta, ¿no? Probablemente en el callado de la aorta, es decir, justo donde da la vuelta y donde salen las ramas superiores, ¿no? Entonces, esto nos dice que probablemente se haya roto una parte de la aorta, una parte de las tres capas que tiene, y está el flujo dirigiéndose a otro lado, ¿no? Entonces, esto nos dice que lo más probable sea una disección aórtica.
¿Por qué no un aneurisma de la aorta? Porque un aneurisma generalmente es algo más crónico. Vamos a tener un paciente en el cual vamos a tener una masa pulsátil en el abdomen. Usualmente en el examen va a venir así, ¿no? Un hematoma aórtico, si bien es cierto, habría un dolor muy intenso también, no va a haber un diferencial de presiones, ¿no? Y una úlcera aórtica también es parte de los síndromes aórticos agudos, pero generalmente tampoco va a haber un diferencial de presiones, ¿no? Entonces, lo más común en un paciente joven con un síndrome de Marfan que tenga presiones diferenciales en ambos brazos es que tenga una disección aórtica, ¿no? Entonces, esa sería la explicación de esa pregunta, ¿no? Que en verdad es muy, muy, muy común que venga en cualquier tipo de examen, ¿no? Sea ENAM o sea cualquier otro tipo de examen, en verdad es bien, bien frecuente. Ujú. Y sobre todo por la presión arterial, ¿no? El principal factor de riesgo para disección o aneurisma aórtico siempre va a ser las crisis hipertensivas, ¿no? Claro, En este siempre. caso, probablemente, algo que te pueden preguntar en el examen es ¿qué examen le pedirías para confirmar este diagnóstico? A ver, doctores, ¿qué examen de imágenes pedirías para confirmar este diagnóstico? Esto te pueden preguntar, ¿no? ¿Qué opinan? Vamos en el chat. ¿Cómo TEM sin contraste? Solo TEM. ¿Tem de qué? No, no, no. No es TEM, es otro, más específico. Angio. No. Angiotomografía. Angiotomografía con contraste, ¿no? Con contraste de la aorta. ¿Ok? Angiotomografía, ¿no? ¿Y cómo se llama el signo clínico de la aorta así? Esto es lo que ves, ¿no? La aorta partida, ¿no? Esto se ve en la disección aórtica, porque se forma un lumen falso y pues tienes el lumen falso y el lumen verdadero, por así decirlo, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más te pueden preguntar de acá? ¿Qué medicamento le darías para bajar esa presión, además de la terapia clásica de la disección aórtica, que es la cirugía, 99%? Pero ¿cuál es el objetivo, así a grandes rasgos, cuando tienes una disección aórtica? Tú tienes que lograr dos cosas. ¿Qué cosas tienes que lograr? Voy a poner aquí. No sé si venga eso, pero importante que lo sepan. ¿Qué tienes que hacer además de mandarlo a cirugía? Antes de mandarlo. Tienes que controlar la frecuencia cardíaca, que esté menos de 60, y bajar la presión, ¿no? José Barro, ¿me confirmas si es menos de 120, 80 o menos de 160? No recuerdo eso. Sí, generalmente lo vas a llevar menos de 160 lo más rápido que puedas y menos de 60 la frecuencia cardíaca. Ujú. Nitroglicerina, no sé si utilice, pero he visto, por ejemplo, que usan la betalol más Ajá, nitroprusiato es obvio, ¿no? O exacto. esmolol. Mira, Anthony ahí pone bisoprolol. Si bien es cierto es un beta block, es de vía oral, ¿no? Y se va a demorar en actuar. Entonces, en este caso vamos a tener que usar beta blocks endovenosos, ¿no? Como la betalol. Y el nitroprusiato de sodio sí lo podemos usar para bajar rápidamente la presión, ¿no? Entonces, está bien, Anthony, que sea un beta block, pero vamos a preferir un endovenoso, ¿no? Bisoprolol va a demorar en actuar porque es vía oral. Ujú. No sé si nos venga esto como tratamiento, pero igual los vamos preparando, ¿no? La disección aórtica es importante. Ahora, ¿qué pasa si te preguntan en tu examen, ya por fastidiar, cómo puedo diferenciar en el momento cuando no tengo una angiotem, un infarto, de una disección aórtica? ¿Sabes lo que le puedes pedir? Un ecocardiograma transtorácico para ver si es que en un EKG no te vas a dar cuenta tampoco. Un ecocardiograma transtorácico te permitiría ver si es de que el pericardio se ha llenado de sangre, ¿no? Una vez vi ese caso clínico, bien interesante. O sea, no siempre va a pasar, ¿no? Solo cuando tengas disección aórtica de la parte ascendente, ¿no? De la aorta. ¿Y sabes cómo más te va Ujú, a ayudar un ecocardio? Porque ujú, en un infarto verías trastorno de la motilidad, ¿no? O sea, vas a ver que una parte del corazón no se mueve bien y ya te confirma que hay una isquemia de algún lado, alguna pared de miocardio, ¿no? A cambio, en una disección aórtica vas a ver probablemente un corazón hiperdinámico, o sea, que se mueva muy, muy rápido porque hay hipotensión. E incluso si es un Stanford A, puedes ver este doble lumen en la aorta ascendente, pues, ¿no? ujú. Muy bien.
¿Alguna pregunta, doctores, sobre esta pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Los 40 que están acá, ¿alguna pregunta? ¿No? Pregunten, aprovechen. Ya se viene el ENAM. Ya listo. Pasamos a la siguiente, a ver, José Eduardo. ¿Ya? Ya, vamos con la siguiente. Ya, tenemos una mujer de 60 años que a las 6 horas de haber tenido una impresión fuerte, una pérdida de un ser querido, acude a emergencia por presentar cuadro de dolor torácico opresivo asociado a cambios en el segmento ST y elevación de enzimas cardíacas, ¿no? A los 7 días presenta remisión completa de los cambios en el EKG, es decir, el EKG está normal y no presenta ninguna secuela, ¿no? En el electrocardiograma. ¿Cuál creen que es el diagnóstico más probable? Ya, muy bien. Y esa es banqueada también. A ver. Ya, entonces vamos a explicar este paciente. Bueno, es una mujer de 60 años, es una mujer mayor, que si bien es cierto no nos dice que tiene un factor de riesgo, no podemos intuir si tiene hipertensión, diabetes, ¿no? Lo que sí nos dice que es muy importante es que ha tenido una impresión muy fuerte, ¿no? Hace 6 horas ha tenido la pérdida de un ser querido, entonces ustedes pueden inferir que tiene una emoción de tristeza tal vez muy, muy intensa, ¿no? Entonces acude por un dolor torácico opresivo. Hasta ahí cualquier persona puede pensar en un infarto, ¿no? De hecho, o, perdón, un síndrome coronario agudo. Pues no sabemos si es una angina inestable, un infarto o algo diferente, ¿no? Y hay cambios en el ST, es decir, no sabemos si hay supradesnivel, infradesnivel, pero el punto es que lo más probable hasta ahí, nosotros pensemos que es un infarto, ¿no? Y más aún porque hay elevación de las enzimas cardíacas. Entonces, hasta ahí, ustedes, si estuviesen en una emergencia de cualquier hospital o centro de salud, van a tener que tratarlo como infarto, ¿no? Pero lo que llama la atención en este caso es que a los 7 días, tomando en cuenta que ya elevaba enzimas, el EKG está completamente normal, ¿no? Los cambios iniciales, que puede ser supra, que es lo más común, supra desnivel del ST, ya han remitido completamente, ¿no? El EKG ha quedado sin ninguna huella de necrosis, no ha quedado con onda Q, no ha quedado con ondas T negativas, está como si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que te explicaría que un paciente que ha tenido dolor torácico intenso posterior a una emoción muy fuerte, con elevación de enzimas cardíacas no tenga ninguna huella en el electrocardiograma a los 7 días? Es lo que ha marcado la mayoría, ¿no? Una miocardiopatía de Takotsu, o también llamada una miocardiopatía por estrés, ¿no? En el cual una persona sufre un estrés muy intenso, que puede ser emocional o físico, y hay una descarga adrenérgica, ¿no? Y esto puede confundirse muchas veces con un infarto porque los síntomas son muy parecidos. El paciente puede tener dolor torácico, puede tener superdesnivel del EGT, como si fuese un infarto con EGT elevado, e incluso puede movilizar enzimas, ¿no? Y lo que más nos vamos a dar cuenta es porque sus coronarias, sus arterias van a estar completamente limpias en el cateterismo, ¿no? Y si hacemos un ecocardio o vemos el cate, se va a formar un signo clásico que es como la cabeza de un pulpo, ¿no? Imagínense que agarran un globo con agua y lo aprietan en un lado y la parte de la punta del corazón se va a ensanchar, ¿no? Como si fuese un globito. Entonces, ¿por qué no pensaríamos en un infarto? Que si bien es cierto, muchas personas lo han marcado, porque no queda ninguna huella en el EKG, ¿no? No queda ningún trastorno, ninguna onda Q, ni nada que nos diga que hay una secuela. Una angina inestable no tendría que haber elevación de enzimas cardíacas. Acuérdense que en la angina inestable se diferencia de un infarto porque a pesar de tener el dolor y posibles cambios en el EKG, no eleva enzimas cardíacas, ¿no? Y bueno, un síndrome X es completamente distractor, ¿no? No sabemos si se refiere a un síndrome X como X frágil o tal vez un síndrome metabólico, como a veces se decía este,
síndrome X, ¿no? Entonces, esa sí sería una alternativa completamente distractora. Entonces, la falla, digamos, o la duda quedaría entre la A y la B, ¿no? Pero en este caso, como no te queda ninguna huella de infarto, sería una miocardopatía de Takotsubo, ¿no? Acuérdense, los factores de riesgo para una miocardopatía de Takotsubo es mujer, una emoción fuerte y que tenga dolor torácico, ¿no? Esos son las tres cosas que tienen que hacer pensar en esa clave, ¿no? Mujer, una emoción fuerte y dolor torácico. Ujú. Y para agregarles, Takotsubo significa trampa de pulpo. Y es Ajá. porque el corazón, digamos, el ventrículo izquierdo en el ecocardiograma, vamos a imaginar que este es mi ecocardiograma y este es mi aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurículo izquierdo. Así se ven normalmente desde ese punto de vista. Va a tomar esta forma. Ahora vamos a ver mis dotes de artista. Bueno, en verdad no me salió ya. Pero me parece que la punta se pega, ¿no, José Eduardo? La punta se queda como si fuese un globito con agua y lo que se Ujú. mueve es la parte proximal, ¿no? La parte de la base del ventrículo. Por así decirlo, ¿no? Lo que está más cerca hacia la válvula mitral es lo que se va a mover, pero Claro, esto queda como que pegado, ¿no? claro, ¿Listo? como un globito. Entonces, ujú, como un globito. Cuando lo vean es bien interesante, ¿no? Listo. Bien, seguimos. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, continuamos. Ya, acá. Creo que Alexander está teniendo problemas con su internet. A ver, un segundo. ¿Ya estás? No, no se te escucha. ¿Aló, me escuchan? ¿Me Ahora, escuchan? ya está, ya está. Ya listo. La siguiente pregunta. Ya ver. Ya, la siguiente es un paciente obeso de 50 años, el cual súbitamente presenta disnea, dolor torácico y sensación de desvanecimiento. Al examen tiene una presión de 70/40, está baja, saturación de 85, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 28, diaforesis, crepitantes vivasales. En su electrocardiograma pueden ver elevación del segmento ST desde la derivada B2 hasta la B6. ¿Cuál creen ustedes que es el diagnóstico más probable? Mm, Ya. Ahora vamos al PPT. Bueno, la respuesta es shock cardiogénico, ¿no? Aquí sí ha habido bastantes dudas y ahora vamos a explicar el por qué. Primero es un paciente obeso, ¿no? Es el primer factor de riesgo cardiovascular que vamos a ver. 50 años también dentro de la edad en cual una persona puede mostrar cualquier episodio de alguna alteración cardiovascular. Presenta súbitamente disnea, dolor torácico y sensación de desvanecimiento, ¿no? Hasta ese punto, también estoy de acuerdo con ustedes, tenemos que empezar en un TEP masivo, ¿no? Por la disnea súbita. Al examen físico hay hipotensión, está desaturando y hay una frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Hasta ahí también podríamos estar entre un TEP masivo, en un infarto de miocardio, en un shock cardiogénico igual, en toparamiento cardíaco, neumotoras de atención. Las cuatro alternativas hasta ahí en verdad no, no podría descartarlas, ¿no? Igual diaforesis. Y lo que nos va a ir un poco más nos va a acercar, aparte de lo que está subrayando Alexandro,
es los crepitantes vivasales, ¿no? Si tenemos crepitantes en ambas bases de los pulmones, ya nos dicen que hay un problema cardíaco de base, ¿no? Generalmente en un TEP el examen físico va a estar la mayoría de veces normal, el examen físico pulmonar, ¿no? Y lo que nos dicta ya el diagnóstico es el electrocardiograma, ¿no? Hay que recordar, siempre que hay una elevación o un supradesnivel del ST, vamos a pensar en un infarto, ¿no? Especialmente si es en algunas derivadas continuas, son unas derivadas que no sean difusas, ¿no? Como en este caso son las precordiales, que nos dice que es una elevación del segmento ST en la cara anteroseptal, ¿no? Entonces, en este caso nos diría que es un probable shock cardiogénico de etiología isquémica, ¿no? Es por un infarto. ¿Por qué no pensaríamos en un TEP masivo? Porque en un TEP masivo veríamos taquicardia sinusal, o veríamos un bloqueo de rama derecha, o desviación del eje a la derecha, y lo más común que nos toman en el examen, vamos a ver el patrón de S1 Q3T3, ¿no? Es decir, una onda S en la derivada 1, una onda Q y una T negativa en la derivada 3, ¿no? Eso es lo que siempre nos van a decir los exámenes para un TEP. Taponamiento cardíaco no, porque taponamiento cardíaco nos diría en la triada de Beck, ¿no? Que sería hipotensión más ruidos cardíacos apagados e incrustación yugular, ¿no? Y neumotoras atención también es un paciente hipotenso, pero nos darían otros signos más, como por ejemplo que haya matidez en alguna parte del capo pulmonar al examen físico, o que no pase un movimiento versicular en alguna parte del tórax, o que la tráquea esté desviada, ¿no? ¿Qué opinas? Correcto, correcto. ¿Es signo del TEP masivo en el EKG? No es signo de TEP masivo, pero hay un signo muy específico del TEP en general, que es el S1QTSP3, ¿no? Que la verdad es que no la vamos a ver en la práctica en la mayoría de los casos. En verdad, un 40, 50% mostrará, hasta menos mostrará este signo, pero en los exámenes siempre nos ponen S1QTSP3, ¿no? Porque es altamente específico, pero poco sensible. Es decir, si está, nos sugiere con mucha probabilidad, pero si no está, no lo descarta, ¿no? Lo que quiero que tengan en cuenta acá es de que este es tu corazón, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y normalmente durante el periodo de la diástole, el corazón, el ventrículo izquierdo, las aurículas van a transportar sangre al ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto se va a llenar bien bonito. Y esto eventualmente se va a eyectar. Pero ¿qué pasa si aquí en el ventrículo izquierdo, vamos a poner esto de color negro, esta parte del ventrículo se muere? Y esto también se muere. ¿Ese ventrículo izquierdo va a poder trabajar bien o no? Pues no. ¿Y qué va a pasar con la sangre? La sangre se va a acumular. Ahora, en un nuevo proceso de diástole, la sangre que ya estaba acá en la aurícula izquierda va a tener que bombear más fuerte para poder enviar la sangre hacia acá abajo. ¿Y qué pasa si aumenta la presión de la aurícula izquierda? ¿Qué pasa con los capilares pulmonares y las venas pulmonares? Vamos a ponerlos de color azul para que no te confundas. Recuerda que son 4 los que drenan el aurículo izquierdo, desde el pulmón. ¿Qué va a pasar? Tienen que hacer más fuerza, ¿no? ¿Y qué pasa con los capilares pulmonares y las venas pulmonares? ¿Tienen baja presión o mucha presión? ¿Recuerdan eso? Tienes que recordar que los capilares pulmonares pues manejan poca presión. Entonces, si tú le aumentas la presión, puedes llegar a ser edema pulmonar. ¿Y el edema pulmonar cómo se caracteriza? Porque tienes crepitantes vivasales. Ahora, el taponamiento cardíaco, perdón, el TEP masivo, ¿te hará eso? No. ¿Sabes por qué no? Voy a borrar y voy a poner de nuevo. Todo está en la fisiopatología, muchachos, en verdad. Todo lo puedes sacar con fisiopato. Vamos a poner esto de color azul. Ahora vamos a dibujar así. Esto de acá, vamos a poner que esto es la aurícula derecha y este es el ventrículo derecho y acá está la válvula tricuspidia. Y esto da origen a algo que tiene forma de T. ¿Cómo se llama esto? La aurícula derecha, el ventrículo derecho da origen a, ya van a ser médicos. Tienes que saber esto. El ventrículo derecho, ¿a qué da origen?
Al tronco Ahí está. pulmonar, bacán. Ya, ahora, ¿qué drena en la aurícula derecha? La vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Qué tienes en las piernas? Imagínate que te dicen como antecedente que tu paciente ha viajado, que tu paciente es operado recientemente de la cadera y a trombosis. Se suelta un trombo y este trombo entra acá, baja acá, ¿y qué pasa si este trombo se atora acá? ¿Qué genera? Un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? La pregunta es, si tienes tromboembolismo pulmonar, la sangre va a poder pasar y romper ese trombo para llegar a tus pulmones y oxigenarte, ¿sí o no? Si tienes TEP masivo, ya imagínate que los dos están tapados, ya. Entonces, ¿por qué rayos tendrías crépitos si ni siquiera llega sangre? ¿Habrá edema pulmonar como consecuencia de un TEP masivo? Muy, muy, muy extraño, ¿no? No. Listo. Por fisiopato lo sacas. Sabes que el TEP masivo 99 veces no va a ser, no va a ser crepitantes bivasales. Taponamiento cardíaco tiene 1000 causas, pero el taponamiento cardíaco se relaciona con el shock obstructivo. Y esto se contradice con el shock cardiogénico, ¿sí? Y el neumotórax a tensión es una causa de taponamiento cardíaco. El neumotórax a tensión, yo lo tendría en cuenta si tu paciente te dicen que está manejando a 120 kilómetros por hora en la Costa Verde o en la carretera. ¿Te cuentan eso? No. Entonces lo descartas. ¿Ves? Acuérdate, siempre viene un neumotórax a tensión en el ENAM. Siempre viene un taponamiento también, ¿sí? Entonces te das cuenta que por fisiopatología el resto se va. Y ya, y lo que en lo personal yo hubiera cantado, si es que no me acuerdo nada de eso, veo elevación del ST, esto es infarto, para el ENAM es infarto. Ya olvídate de la pericarditis, esto es infarto. Entonces yo me pregunto, ¿un infarto lleva un shock cardiogénico? Salió. ¿Viste? Sencillo. ¿Listo? Si no hubiera eso, ya pues. Si no hubiera eso, ni crepitantes bilaterales, bivasales, perdón, hubiera marcado otra cosa quizás. Ya doctores, pero acuérdense, todo lo llevan con fisiopato, no solo para el ENAM, sino también para su vida. Van a ser médicos, tienen que razonar. ¿Ya, muchachos? Sigamos. Ahí vamos. Voy a aquí. Ya, entonces, paciente con cardiopatía hipertensiva e isquémica acude a emergencia por angina moderada. El examen muestra un paciente pálido y afodético, su frecuencia cardíaca es de 150 por minuto y su presión es 95,50. En el electrocardiograma vemos complejos QRS de 0,14 segundos e intervalos RR iguales, ¿no? La onda P se observa en forma inconstante sin guardar relación con los complejos QRS. El manejo de primera línea en este paciente debe ser... Ya, bien. Bueno, no vi si la mayoría había marcado esta respuesta. Ahí está, muy bien. Alejandro y Milko. Ya, aquí también había algunas dudas, entonces vamos a ver la pregunta. Bien, entonces en este es un paciente que nos dice que ya tiene una alteración cardiovascular, ¿no? Una alteración estructural en el corazón. Tenemos hipertensión, probablemente sea un corazón engrosado, y es un corazón que ya tiene alteración isquémica, ¿no? Es decir, ya ha sufrido tal vez algunos cambios de remodelamiento porque haya enfermedad coronaria. Entonces acude a emergencia porque está pálido y afórico y está taquicárdico. Entonces, siempre que tengan un paciente en emergencia taquicárdico, lo primero que tienen que ver es si está estable o inestable hemodinámicamente, ¿no? ¿Cómo vemos si está estable o no? Lo primero que vemos es la presión, ¿no? Si está hipotenso, en este caso está en 95,50, está en el límite inferior, 50, sí es cierto que la diastólica está un poco disminuida, pero digamos que está en el límite inferior, ¿no? Entonces hasta ahí estaría todavía entre la duda si está inestable o estable. Luego, está pálido, está diaforético, ¿no? Esto ya nos dice que hay bajo gasto cardíaco, ¿no? Si está pálido,
probablemente se está redistribuyendo la sangre de los tejidos periféricos hacia los tejidos más importantes, ¿no? Cerebro, corazón, riñón. Y está diaforético, nos quiere decir que el paciente probablemente esté en shock, ¿no? Porque ya hay una respuesta muy intensa del sistema nervioso simpático. Ahora, queremos ver qué tipo de arritmia es, qué tipo de taquicardia. ¿Será una taquicardia de QRS estrecho o una taquicardia de QRS ancho? ¿No? En este caso deben recordar que a partir de 0.12 segundos ya decimos que es una taquicardia de QRS ancho, ¿no? Entonces, en este caso es 0.14 segundos, probablemente sea una taquicardia ventricular, porque es de QRS ancho, y es regular, ¿no? Porque los RR están en un intervalo igual. Las ondas P se observan de manera inconstante, quiere decir que no guardan relación, o sea, hay una disociación entre las ondas P y el QRS, por lo tanto, nos lleva mucho más a que la probabilidad sea una taquicardia ventricular. Pero bueno, independientemente de esto, si tenemos un paciente con taquiarritmia, o sea, que está taquicárdico, y tiene signos de inestabilidad hemodinámica, como son palidez y diaforesis, lo primero que tenemos que hacer es, coloquialmente, como decimos, quemarlo, ¿no? O sea, darle cardioversión eléctrica. Es decir, darle una descarga para devolverlo rápidamente a ritmo sinusal. ¿Por qué no le damos maniobras vagales? Porque es una taquicardia de QRS ancho, ¿no? Las maniobras vagales nos ayudan a una taquicardia de QRS estrecho, en la cual puede ser un TPCB. ¿Por qué no damos verapamilo? Porque es una taquicardia de QRS ancho nuevamente. Una taquicardia de QRS ancho significa que se inicia a nivel de los ventrículos. Si nosotros damos verapamilo, estamos actuando a nivel del nodo auriculoventricular que está arriba y los ventrículos ya están abajo, ¿no? No vamos a hacer nada. Además que vamos a disminuir la contractilidad y podemos chocar a nuestro paciente. Amiodarona es una muy buena opción, como muchos han marcado, pero en un paciente que esté estable. Y tenemos una taquiarritmia. Si fuese el mismo paciente, pero sin palidez y diaforesis, entonces le damos amiodarona sin duda, ¿no? En la vida real también. Y monitoreo no, porque el paciente viene con taquicardia y viene con palidez y diaforesis, ¿no? Entonces, ¿cuándo le doy cardioversión eléctrica a mi paciente? ¿Cuándo le doy una descarga eléctrica sincronizada? Cuando hay signos de shock, es decir, el paciente tiene piel fría, piel marmórea, está pálido, diaforético. Cuando hay signos de falla cardíaca, es decir, viene con crepitantes, viene con edema agudo de pulmón. Cuando el paciente está hipotenso, porque ya nos dice que hay una alteración hemodinámica. Cuando el paciente está con trastorno de sensorio, es decir, está confuso, por ejemplo, porque nos está diciendo que también este gasto cardíaco no está llegando bien al cerebro, ¿no? Cualquiera de esos, o cuando el paciente tiene un dolor torácico tipo isquémico, ¿no? Cualquiera de esos casos nos dice que esta arritmia está llevando al paciente a una mala evolución. Si no fuese el caso, entonces le damos medicación, ¿no? También nos han preguntado, José, ¿qué es una cardioversión eléctrica sincronizada? Y probablemente esa pregunta viene de la mano con qué es una desfibrilación, ¿no? Claro. Mira, para el NAM, la diferencia es que la cardioversión eléctrica sincronizada la vas a guardar para el taquicardias de QRS angosto, para el NAM, por si acaso, ¿no? Y que está hemodinámicamente inestable. Y la desfibrilación la vas a guardar para taquicardias de complejo ancho, o también llamadas taquicardia ventricular sin pulso, sin pulso, y la fibrilación ventricular. Punto. ¿Ya? Y aquí también haces RCP, ¿no? RCP. ¿Vale? Otro caso importante es que la taquicardia cardioversión eléctrica sincronizada se da exactamente y se tiene que sincronizar con el QRS, ¿sí? Lo tienes que sincronizar con el QRS. En cambio, las fibrilaciones son en cualquier momento, ¿ya? Otra pregunta clásica, doctor, ¿qué pasa si tengo una taquicardia ventricular con pulso? Eso también te pueden preguntar. Y que está hemodinámicamente inestable, pero tienes pulso aún. Bien raro, ¿ya? Pero si te preguntan, esta también se cardiovierte. Claro, este caso justo es una taquicardia ventricular con pulso probablemente, ¿no? Ujú. Pero dice QRS agosto, ¿no? Ah, no, dice que de 14 segundos. Ahí está. Ese es otro punto importante. El QRS normal mide menos de 0.12 segundos. Esto es una taquicardia QRS ancho, ¿no? Es una pregunta que tiene su nivel, por así decirlo, ¿no? Para lo común y cotidiano tiene su nivel. Es un poquito compleja, pero como para que Ujú. se lo lleven a casa. Paciente con taquicardia, inestabilidad, pero con pulso, cardioversión eléctrica. Paciente en paro,
defibrilación, ¿no? Siempre y cuando sea un ritmo desfibrilable, obviamente. Y paciente con taquicardia pero estable, dale medicación, ¿no? Medicación adenosina si es estrecho, o amiodarona si es QRS ancho, ¿no? Así como le han puesto. Ujú. ¿Alguna pregunta, doctores? Ya, vamos a apurarnos con las otras. Sí, ahí vamos a pasar un poco más rápido las últimas. Ujú. Para acabar en 20 minutos, así. Ya. Vamos a recordar un poquito de gineco. Es una mujer de 16 años de edad, con 15 semanas de gestación, acude por sangrado vaginal escaso, náuseas, vómitos excesivos, presión de 100/50, 58, pulso 110, mucosas deshidratadas, altura uterina de 19, frecuencia cardíaca fetal ausente y sangrado vaginal, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si alguien tiene alguna pregunta, la pone en el chat para ir leyéndola. A ver, ya acabó el tiempo. Por ahí pasamos a ver las respuestas. Ya, Alejandro, Milko. Ya. Ya, a ver, pasamos al PPT. Bueno, ya, en verdad, lo que sí o sí tienen que manejar para el ENAM, que todavía hay tiempo para repasar, es ginecobstetricia, cirugía y pediatría, ¿no? Esos tres sí o sí siempre van a venir y son muy importantes en los exámenes, sea ENAM o residentado, ¿no? Entonces, aquí tenemos a una mujer joven con 15 semanas de gestación, acude por sangrado vaginal, entonces tenemos a un sangrado de la primera mitad, una hemorragia uterina de la primera mitad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Tenemos que descartar un embarazo ectópico, tenemos que descartar un aborto o tenemos que descartar una mola, ¿no? Esos tres diagnósticos son el sangrado en la primera mitad de la gestación, ¿no? La segunda mitad ya la vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que esta paciente puede tener una mola? ¿O qué es lo que nos dice por qué no es una amenaza de aborto? ¿O por qué no es una muerte fetal temprana? ¿O no es un aborto diferido? Primero, no puede ser una muerte fetal temprana porque un feto es a partir de las 22 semanas, ¿no? A partir de ahí recién decimos que ya no es un aborto y probablemente sea un óbito fetal, ¿no? Luego, ¿por qué no es una amenaza de aborto? Podría ser, es una persona en la primera mitad del embarazo, menos de 22 semanas de gestación, y tiene sangrado vaginal. Pero en este caso es una paciente con 15 semanas de gestación y tiene una altura uterina muy elevada para las semanas que tiene, ¿no? Acordemos que la altura uterina generalmente se relaciona bastante a las semanas de gestación, especialmente cuando nos acercamos hasta las 20, 24 semanas, ¿no? Entonces, una paciente de 15 semanas debería tener una altura uterina de prácticamente 15 centímetros, ¿no? Entonces, ¿por qué esta paciente tiene una altura uterina tan grande? Porque probablemente sea algo de crecimiento muy rápido. Otra cosa más, tiene náuseas y vómitos excesivos. En una paciente que tiene menos de 18 o 20 semanas de gestación, lo más probable es que sea una emesis gravídica, ¿no? Una hiperemesis gravídica. Entonces, en este caso, hiperemesis gravídica está muy relacionado al diagnóstico de mola hidatiforme, porque la mola hidatiforme tiene bastante cantidad de beta-HCG y la beta-HCG está relacionada bastante a la hiperemesis gravídica, ¿no? Entonces, nos iríamos por esa respuesta, por estas dos cosas, ¿no? Una paciente joven que tiene 19 centímetros de altura uterina a pesar de una edad gestacional menor y porque tiene vómitos excesivos, ¿no? Que nos va más con hiperemesis gravídica. Amenaza de aborto se queda corto ahí porque sería más que todo sangrado y no nos darían otros datos más, ¿no? Muerte fetal no, porque no tiene menos de 22 semanas. Aborto diferido nos dirían que es una paciente con sangrado y que no se escuchan los latidos fetales al examen Doppler, ¿no? Y bueno, todas las anteriores obviamente no puede ser. Entonces, esa es la respuesta de mola tiforme, ¿no? Bien, ahí una persona dice náuseas y vómitos excesivos, eso nos da la clave bastante para que vayamos por mola tiforme. Vamos a la siguiente.
Ya, mujer de... ya. Mujer de 36 semanas con antecedente de legrados uterinos, presenta sangrado vaginal y a la ecografía se evidencia placenta previa. Esto suele asociarse con ¿qué otro diagnóstico? Ya, a ver, vamos a ver qué marcaron. Bien, la mayoría la ha hecho muy bien. En este caso, una paciente con antecedentes de legados uterinos y que presenta sangrado vaginal. Ahora tenemos también hemorragia o sangrado de la segunda mitad del embarazo, ¿no? En este caso tenemos que pensar en placenta previa y en un desprendimiento de placenta, ¿no? En este caso, ¿por qué nos vamos más con el agnetismo placentario? Porque siempre una paciente con antecedente de cualquier procedimiento uterino, sea legrados uterinos, sea MEU o sea una cesárea como antecedente, de por sí les queda una cicatriz en la pared uterina, ¿no? Y esto hace que haya mucho mayor riesgo de que la placenta se adhiera a la misma capa muscular del útero y tengamos el diagnóstico de agnetismo placentario, ¿no? Es lo que siempre tenemos que descartar en una paciente con antecedentes legrados o antecedentes de cesárea, ¿no? ¿Por qué no sería una basa previa? Porque basa previa sería una paciente con sangrado vaginal también, pero que nos dice que el feto rápidamente disminuye sus latidos cardíacos fetales, ¿no? Porque se ha roto un vaso que le lleva la irrigación al feto. ¿Por qué no es una rotura prematura de membranas? Porque en este caso, si bien es cierto, es parte de la hemorragia de la segunda mitad, sería una paciente con sangrado vaginal rojo oscuro y además tendría dolor, ¿no? Además de posible sufrimiento fetal. Ruptura uterina está muy asociado a la hemorragia de la segunda mitad, pero habría también mucho dolor, ¿no? Y bueno, ruptura del seno marginal sería una distractora en este caso, ¿no? Agnetismo placentario es la que va más con antecedentes de legrados uterinos. Cualquier paciente con sangrado y antecedentes de cesáreas, hay que descartar el agnetismo placentario, ¿no? Vamos con la siguiente. Quedan Como se dos. dieron cuenta, yo gineco soy un X a la menos 5. Ahí está, una más. Pero gineco siempre venga, gente. Estoy en obstetricia bastante, eso siempre Sí, viene. esas siempre vienen, todos los exámenes. Fija, fija. No sé cómo yo. Ya, esta Esta está ya, fácil. ya la vimos. Vamos con ¿Esa la ya la otra. vieron? Sí. Ah, no, disculpa, eso no lo No. aviso. Paciente de 35 años con antecedente de legrados uterinos por aborto inducido hace 15 días, presenta dolor abdominal en hipogastrio y al tacto dolor a la movilización del cervix. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya vamos a ver qué pusieron. Ya, esta estaba bien sencilla. Ya, eso sí está Claro. cantado entonces, ¿no? Paciente con antecedentes de procedimientos uterinos o con algunos otros factores de riesgo y que presenta dolor abdominal bajo, que hay dolor a la movilización del cervix, siempre enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Embarazo ectópico sería sangrado, dolor y amenorrea. Litiasis ureteral te diría otro tipo de síntomas, tal vez dolor lumbar, que se irradia hacia región inguinal, PPL positivo. Apendicitis aguda
¿verdad? Todos los signos y síntomas de dolor en fosa ilíaca derecha, de rebote, Bloomberg o el McBurney. Y el quiste de ovario apéndico torcido sería una paciente con dolor súbito, ¿no? En zona baja, pero no tendría el diagnóstico generalmente de procedimientos este, uterinos o algún otro factor de riesgo, ¿no? Entonces esa pregunta creo que sí está cantada, ¿no? Para la mayoría. Vamos con la siguiente, con la penúltima. Estoy en la principal bacteria, ¿no? Es clamidia, creo, ¿no? Claro, la principal es clamidia, gonococo y los anaerobios, ¿no? Ujú. Ujú. Acuérdate que clamidia es una bacteria intracelular, no te olvides, ¿ah? No es gram positiva ni gram negativa. Aunque alguna literatura dice que es gram negativa, pero es intracelular, ¿no? Por eso le das macrólidos. No te olvides, ¿no? También puedes usar tetraciclinas. ¿Dónde actúan los macrólidos, doctores? Eso también te preguntan a veces, ¿ah? Macrólidos, ¿dónde actúan? Doctores, macrólidos, van a ser médicos. Tetraciclinas, ¿dónde actúan? Macrólidos. Macrólidos es 50 y tetras en el 30, ¿no? No te olvides. ¿Ya? Esto a veces preguntan. Listo, muy bien. A ver, otra pregunta ahí. Ya, vamos con la penúltima. Esta es fija también, ¿ah? La que se viene ahorita es fija. Ya, para acabar. Gestante de 38 semanas, con presión 160 con 110, albuminuria positiva, 3 cruces. ¿Cuál es la alternativa más apropiada dentro de esas? Siempre que vean un examen, tienen que ver muchas veces la alternativa más apropiada, ¿no? No generalmente va a ser lo que van a hacer como primera línea en la vida real o en su práctica, como serumistas, como médicos generales, pero es la que más vaya con lo que le está preguntando el examen. Ahí está. En verdad, esa pregunta es un poco más de memoria, ¿no? Tal vez de cuál es la dosis de sulfato de magnesio que le van a dar. Este, ¿Por qué no betametasona? Porque betametasona es vas a usarlo para maduración pulmonar en una paciente con una gestacional menor de 34 semanas, generalmente, ¿no? Misoprostol es para madurar el cervix y es para inducir el parto, ¿no? Sulfato de magnesio es la opción correcta y ahí sí vas a tener que recordar cuál es la dosis para poder sulfatear a la paciente y evitar que haga eclampsia, ¿no? Alguna otra complicación de la preeclampsia, ¿no? Siempre que tengas una paciente preeclampsia con signos de severidad, como por ejemplo la presión muy elevada, con edema agudo de pulmón, con elevación de creatinina, transaminasas, algunas otras cosas más, como signos premonitorios de eclampsia, lo primero que tienes que hacer es sulfatear a tu paciente, ¿no? ¿Y cuál es la dosis? Le vas a pasar 6 gramos endovenosos en bolo y después 2 gramos por hora, ¿no? Hasta 24 horas después de que haya o convulsionado o 24 horas después de que hayas hecho cesárea, ¿no? En este caso es un poco de recordar la dosis y descartar las otras valga la redundancia, por descarte, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta por Hay ahí. una pregunta, dice, ¿no da sulfato de magnesio solo en eclampsia también para prevención? Claro, en eclampsia das sulfato de magnesio, pero como prevención lo das en pacientes con preeclampsia con signos de severidad, ¿no? ¿Cuáles son los signos de severidad en una preeclampsia? Los signos premonitorios, como que tenga tinnitus, fotopsias, dolor de cabeza holocraniana intenso, que tengas edema agudo de pulmón, que tengas una paciente con elevación de transaminasas, con plaquetopenia, con elevación de creatinina. Cualquiera de esos te dice que es una preeclampsia con signos de severidad y tiene mucho riesgo de en cualquier momento hacer eclampsia, convulsión, sangrado intracraneal o una ruptura hepática. ¿Y con qué previenes las convulsiones en una paciente con preeclampsia? Con sulfato de magnesio, ¿no? Solamente en esos dos casos
o sea, en eclampsia y en signos de severidad, usas sulfato de magnesio hasta llegar al tratamiento definitivo, ¿no? Que es la cesárea, en este caso. Listo, Doc, la última. Y ya todos a descansar y a No, resolver sus dudas. una yapa que no tiene mucho que ver con gineco, ya no tiene nada que ver con gineco. A ver. Ah, esto está bacán. Varón de 59 años en consulta con antecedente de diabetes, usa insulina, refiere que hoy, 3 horas después de aplicación de su insulina, presenta diaforesis, palidez, desorientación y su glucotés en 38. ¿Qué es lo que harían ustedes en emergencia? Ya vamos a ver qué pusieron. Ya. Entonces tenemos a un paciente insulino dependiente que tal vez no ha comido, tal vez se puso una dosis de más, y el punto es que tiene hipolisemia, ¿no? ¿Cómo sabes que tiene hipolisemia? Uno, porque tiene la glucosa menos de 70, y dos, porque tiene los signos o los síntomas neurovegetativos, ¿no? Activación simpática, como diaforesis, palidez y desorientación, que es por la glucopenia, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tienes que darle a un paciente con hipoglucemia? Le tienes que dar glucosa, ¿no? En este caso dextrosa. ¿Cómo le vas a dar la glucosa? Le vas a dar en altas dosis y en este caso es recordar, ¿no? ¿Qué es lo que haces en un paciente con emergencia? En emergencia, perdón, dextrosa 33% en bolo. Le vas a pasar 4 a 5 ampollas en bolo o hasta más, hasta que el paciente van a ver cómo mágicamente se despierta o es como si lo devolvieras a la vida, ¿no? Realizar un EKG, le vas a tomar un EKG, pero no es la emergencia inmediata, ¿no? Está confirmada la hipoglicemia, entonces tienes que darle glucosa. Administrar 100 mililitros de dextrosa al 5%, dextrosa sí, pero al 5% es muy corto, ¿no? Te deja quedar muy bajo. Gluconato de calcio, tampoco, ¿no? No estás pensando en una patología en cual tienes que darle calcio, tengas que estabilizar la membrana del miocardiocito. Y la dextrosa al 33% es la opción para poder manejar adecuadamente una hipoglicemia, ¿no? Y doctor, ¿en qué momento utilizaríamos gluconato de calcio? ¿En qué pregunta clásica le dan relacionada a cardiología? En un paciente con hipercalemia, ¿no? Que tenga potasio muy alto, por el riesgo de una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Una torcida de puntas, tienes que estabilizar la membrana y pones gluconato de calcio rápidamente. ¿Y cómo viene la hipercalemia, doctor? ¿Cuál es la triada de la hipercalemia que viene en las preguntas de NAM? Bueno, vas a ver, en el EKG vas a ver siempre T picudas, ¿no? T picudas, de ahí P planas y de ahí QRC ancho. Ujú. Listo. ¿Algo más, doctor? Creo que... ¿No? Creo que eso es todo. No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. Doctores, ¿alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Nos hemos demorado 1 hora y 24, sé que están cansados, nosotros también, pero acá estamos. Bueno, 1 hora y 50, dice. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya se viene el ENAM, ¿no? Ya se viene Pero pronto. miren, no, no, el ENAM no es complicado. Este es un vaqueo localizado, obviamente. Por si acaso yo no les he presentado, es el doctor José Eduardo, al grupo de Winner. Vamos a lanzar próximamente el siguiente año un curso de residentado médico, entonces él es nuestro revisor de residentado médico, va a ser nuestra imagen del residentado médico. Al doctor José Eduardo lo conozco de años desde el UPC, él me enseñaba en hermano mayor, es chibolo, ¿ah? Pero ya es casi alrededor de cardio, tiene 26 RO. años. Ya es alrededor de cardio, ya va a ser cardiólogo, qué orgullo, qué chévere.
pero somos de la UPC. Sí, está grabado Solange. Voy a pedir que el área de marketing lo suba, ¿ya? Nada, el ENAM no es complicado, en verdad, es un examen dentro de todo bien lograble. Entonces, repasen, sí, sigan, no se rindan, ¿sí? Y para los de Biner, este domingo tenemos simulacro a las 8 a.m. Yo voy a ir, así que lleguen temprano. Temas claves para pediatría, rash, vacunas, Sí, hitos del desarrollo. hitos del desarrollo, sí, también. ¿Qué más? Rash, vacunas, hitos de desarrollo y neonato, Sí. neonato. Y Neonato, cirugía pediátrica. transitoria, todo eso, ¿no? Enfermedad embrionaria hialina. Los scores de dificultad respiratoria del RN, APGAR, todo eso. Listo, doctores, eso sería todo por ahora. Agradecemos a todo el equipo de marketing también. Para salud, a ver, la verdad Para, yo no sé, yo no di ese examen, pero a ver, creo que José es- Eduardo sí. para salud, la verdad es que es muy parecido al ENAM. Lo que pasa es que con la salud son preguntas más específicas, ¿no? Si bien el ENAM te pone más casos médicos, de salud generalmente te da preguntas como de ciencias básicas o preguntas directas, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de tal fármaco? O cuál es, no sé, la anatomía o cosas así, ¿no? Te hace preguntas específicas, pero la verdad es que no hay mucha diferencia entre estudiar para el ENAM o de salud, ¿no? Si te preparas bien para el ENAM, también puedes dar desde ya antes un examen bien para el salud, ¿no? Como para la parte de preinternado. Listo. Y bueno, lo importante es que ya saben cómo banquear, no se aprendan las respuestas de memoria. No se hace eso. Tienes que ver la última parte de la pregunta, ver las alternativas y descartas por qué no es cada una. Así se estudia esto, en vez de ponerte a leer todos los manuales, no. O sea, te puede ayudar a repasar los manuales, pero banquea así y estudias específicamente localizado. Los invito a todos a inscribirse, los que ya no están en nuestro curso VENAM, que inicia el 5 de octubre. Listo, doctores, mucho gusto, José Eduardo. Un Primera gusto. clase que estamos juntos y nada, esperamos que sean muchas más. Nos Gracias, vemos. Sarita. Nos Gracias a vemos. todos.